Enfermedad de Ezequías y curación de Ezequías titula. Este pasaje está en el libro de Ezequías, Segunda de Reyes 20 y 38, el versículo a la altura del versículo 38. Podemos leer lo siguiente: es enfermedad de Ezequías, enfermedad y curación de Ezequías, un varón de Dios enfermo. Y muchas veces criticamos a los hombres de Dios que están enfermos. Hay momentos que Dios te pasa por una prueba que es necesaria porque va a cumplir un propósito en ti y Él quiere enseñarte algo. Porque aquel tiempo Ezequías cayó gravemente enfermo, el versículo 20. Y el profeta Isaías, hijo de Amos, fue a verlo y dijo: el Señor dice, da tus últimas instrucciones a tu familia porque vas a morir y no te curarás. Ezequías volvió la cara hacia la pared y oró hacia el Señor: yo te suplico, Señor, que te acuerdes de cómo te he servido fiel y sinceramente, haciendo lo que te agrada. Y lloró amargamente. Y ocurrió que antes de que Isaías saliera al patio central del palacio, el Señor dirigió a Isaías y le dijo: vuélvete y dile a Ezequías, jefe de mi pueblo, el Señor Dios de tu antepasado David, yo he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas y voy a sanarte. Y dentro de 3 días podrás ir al templo del Señor y voy a darte 15 años más de vida. A ti y a Jerusalén los libraré del rey de Asiria. Yo protegeré esta ciudad por consideración a mi siervo David y a mí mismo. Isaías mandó hacer una pasta de higos y la hicieron y se la aplicaron al rey en la parte enferma. Y el rey se curó. Entonces Ezequías preguntó a Isaías: ¿por medio de qué señal voy a darme cuenta de que el Señor me va a sanar? ¿Y dentro de 3 días pondré ir al templo del Señor? Le preguntó Ezequías a Isaías, el profeta. Isaías respondió: esta es la señal que el Señor te dará en la prueba de que te cumplirá su promesa. ¿Quieres que la sombra avance 10 grados o que la retroceda? Ezequías le contestó: que la sombra avance es cosa fácil, lo difícil es que te retroceda. Entonces el profeta Isaías invocó al Señor y el Señor hizo que la sombra retrocediera los 10 grados que había avanzado en alrededor del sol de Acaz. Hoy te quiero decir que esta historia de Ezequías se describe como una enfermedad grave. Que no critiques el proceso de nadie, porque tú no sabes qué va a hacer el Señor en ese proceso. Hay momentos que Dios permite que el diablo toque nuestra vida, como lo hizo en la vida de Job y lo hizo en la vida de Ezequías. Que toque nuestra salud, y eso me dijo Dios, que me iba a multiplicar 15 años. Porque yo estuve enfermo y pensé que iba a perecer. Pensé que hasta ahí llegaba mi vida. Y esta fue la palabra que Dios me dio para los que están enfermos, que son siervos de Dios, que piensan que van a morir. Dios te dice esta palabra. Y esta es la señal que voy a dar. Tremendo, hasta señal le dio. Para que él creyera más en él. Y confiara más en el Señor. Posiblemente la enfermedad que tenía Ezequías era mortal, que lo llevó a la muerte inminente. El profeta Isaías le anunció que supiera su casa, que pusiera su casa en orden porque moriría. Sin embargo, Ezequías oró a Dios, se humilló, que es lo que a Dios le agrada. Siempre he dicho, Dios al humilde lo mira de cerca, dice que al humilde da gracias, mas al altivo lo mira de lejos. Él resiste a los soberbios. Yo no entiendo por qué en el pueblo de Dios hay gente soberbia, que no ha cambiado, que no le ha dejado eso al Señor sus debilidades. Recordándole su infidelidad y sus buenas obras, y Dios escuchó su oración y
le concedió 15 años más de vida. Esta palabra me la dio Dios a mí, dándome a entender en mi enfermedad, en mi aguijón, que era necesario padecer, pero que iba a ser sana para testimonio. Y todavía no me moriría. Además, Dios me prometió proteger, y a Ezequías le prometió proteger también a Jerusalén de los sirios. La curación de Ezequías fue señalada como un retroceso de la sombra en el reloj del sol, un evento que sabemos que fue milagroso. Los detalles de esa enfermedad fue de curación en una enfermedad que era mortal. La Biblia no relata qué clase de enfermedad era, pero dice que era una enfermedad gravemente y que iba a morir de esa enfermedad. Entonces hoy te digo a ti que crees que estás enfermo y que quizás los médicos están desahuciados. Dios te dice, no morirás de esa enfermedad. Si yo te di la palabra, yo te cumplo. El profeta Isaías le instó a poner su casa en orden, preparándose para su muerte, ¿sabes? Pero la humillación de Ezequías provocó un milagro en su casa. Hoy te vengo a decir y a testificar que tu humillación va a provocar un milagro en tu casa. Va a provocar una sanidad en tu vida, un cambio en tu vida. No sé por qué estás pasando. Es que falta humillarte. Es que si te estás humillando delante de Dios, verás la gloria de Dios. La oración de Ezequías dice que oró a Dios recordando su fidelidad y sus buenas obras. Y una respuesta inmediata. ¿Cómo estás orando que no has tocado el corazón de Dios? Dios escuchó la oración de Ezequías y le concedió 15 años más de vida, ¿sabes? Si no ves respuesta de Dios es porque no estás orando como conviene. Quizás vas con altivez delante de la presencia de Dios. Y hay que ir con humillación. Señal de la curación. Fue tanto que el Señor le puso una señal. Cuando Dios está en un asunto, Dios siempre te va a dar una señal cuando Él habla. La sombra en el reloj del sol retrocedió como una señal de curación de Ezequías. Era algo imposible y Dios lo hizo. Y Dios sigue mostrando aquí en este pasaje una vez más que lo imposible para Él no existe. Protección de Jerusalén. Dios le promete una protección. Dios le promete una protección después que lo sana, que lo va a librar a tiempos de paz a Jerusalén. Aplica de pasta de higo. Se aplicó una pasta de higo sobre la llaga de Ezequías como parte de su tratamiento. Pero la Biblia describe que era una llaga y que de esa llaga iba a morir él. No sabemos qué clase de llaga era. Pero si tú ya tienes una enfermedad que ya te la diagnosticaron, déjame decirte que si Dios te dijo que te iba a levantar y que tú todavía no morirías, Él va a cumplir su palabra. Y te lo está hablando una persona que también está luchando con enfermedades en su vida, en su cuerpo. Y es que no cuento esto para que tú quizás te ríes y me juzgues, no. Te cuento esto para decirte que el Dios que de Israel, el Dios que le prometió a Ezequías que lo iba a sanar, me dijo a mí que me iba a sanar. En resumen, la enfermedad de Ezequías es un momento crucial en su vida, fue tanto que enfrentó la muerte y oró a Dios y fue sano. Milagrosamente recibió la promesa de Dios y de protección para su ciudad, además una extensión de vida. Mira todo lo que trajo la oración. Hoy te vengo a recargar, ora si no estás orando, ora sin cesar. Ora porque dice la palabra que al que cree todo le es posible y que velemos y oremos, porque el adversario, el diablo, anda buscando a quien devorar. Y también dice que oremos, que todo lo que pidamos en oración creyendo lo vamos a recibir. Pero es creyendo. Hay un punto que no lo hacemos y es que oramos muchas veces pero no creemos. Y ese es el punto que te va a dar la bendición. Cree, ora creyendo que vas a recibir y lo recibirás. El contexto del pasaje de enfermedad de Ezequías podemos ver en 2 de Reyes 20, Isaías 38. En Isaías 38. El siguiente, Ezequías, rey de Judá, fue enfermo gravemente y recibió un mensaje del profeta Isaías que moriría.
La enfermedad ocurrió durante la invasión de Asiria, pero antes que Dios destruyera su ejército, según Believer Maganice, el rey oró a Dios pidiendo misericordia al científico este. Dios le concedió 15 años más de vida, además de la liberación de Jerusalén y de la amenaza de Asiria. Ezequías tuvo una enfermedad mortal. Ezequías fue diagnosticado con una enfermedad que lo llevaría a la muerte. El mensaje de Isaías, el profeta Isaías le comunicó a Ezequías que ordenara su casa porque moriría. Y la oración de Ezequías, él clamó a Dios recordándole su fidelidad, pidiendo misericordia, intervención divina. Dios escuchó la oración de Ezequías y le concedió la sanidad y una extensión de vida. Y la liberación de Jerusalén. Como parte del milagro, Dios prometió liberar a Jerusalén de la amenaza de Siria y signo del reloj del sol. Dios hizo retroceder la sombra en el reloj del sol como señal de que cumpliría su promesa. Curación milagrosa. Se menciona una pasta de higos aplicada en la herida de Ezequías, pero la curación se atribuye a la intervención divina. Entonces, eso es lo que te quería contar sobre esta historia. Si sigues orando y clamando a pesar de tu enfermedad, Dios va a hacer un milagro y va a hacer una obra. Así que sigue clamando. Yo no sé por qué estés pasando, que de pronto lo tuyo no sea eso, sea económico. De pronto lo tuyo sea otra ocasión, una respuesta que estás esperando de Dios que no ha sido contestada. Y Dios hoy te dice, ora con fe. Clama más de lo que estás clamando. Clama más, busca de mí, busca mi rostro. Porque a veces queremos que Dios nos responda, pero es a la manera de nosotros y no a la manera de Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde.